Hola chicos, buenas tardes. Hola, profe. ¿Cómo andan? Bueno, esperamos unos segunditos como siempre y arrancamos la clase de hoy. Así no los hago perder tiempo. Ya quedan pocas clases, ¿o no? Ya estamos. Ya casi estamos. A ver qué queda de clase. A ver el cronograma. No está. Acá. Vamos a ver. A ver. A ver. Cronograma. Ya les cuento. Estamos hoy a jueves 11. Y me queda una clase más nada más. Con ustedes y terminamos. Yo termino el jueves que viene. Así que nada, ya estamos. Bueno, chicos. Hoy vamos a ver lesión, ¿sí? Que es uno de los vicios. Ya vienen viendo, me imagino, los vicios. Deben haber arrancado en estos días, ¿no? Deben haber visto algunos ya. Hoy vamos a ver lesión, que es uno de ellos. Y les hice un PowerPoint para que no tengan que estar todo el tiempo en la pantalla. Vamos a ver si lo puedo compartir. Así se hace más fácil. ¿Dónde estarás? No estaría estando. Ya voy, chicos, ya voy. Ya estamos. Voy. Acá. Acá. Ahora sí. Bueno. Están callados hoy. Están aburridos. Algo les pasa. Somos poquitos hoy, 10. Son pocos, sí. Por eso están calladitos, están en silencio. Bueno. Bueno, chicos, vamos a ver entonces lesión, que, como ya les había dicho, es uno de los vicios propios del acto jurídico, ¿sí? Y la lesión se caracteriza de esta manera, como les escribí yo acá, que es el daño en un contrato a título oneroso que deriva de la desigualdad entre los que recibe y lo que se da. Acá lo que tienen que tener en cuenta, chicos, lo que tienen que tener presente es que se da una desproporción, y esto es lo que caracteriza la lesión, entre lo que una parte recibe y la otra parte da, ¿sí? Hay una desigualdad que claramente que debe de ser evidente. Ahora vamos a ver bien cuáles son las características, pero básicamente la génesis de la lesión es esta desigualdad entre lo que da una parte y lo que da la otra. Es desigual. Ahora vamos a ver de qué manera se evidencia esta desigualdad, ¿sí? Y acá les agregué, es una inequivalencia entre lo que se da y lo que se recibe. Ahora vamos a ver cómo funciona esto para que pueda generarse o pueda configurarse este vicio de lesión. Como todos los vicios, chicos, el de lesión, ustedes saben que lleva a la nulidad del acto eventualmente. Si hay alguno que no,
ya no sé si lo han visto o lo verán más adelante, que no lleva la nulidad del acto, sino que generan la inoponibilidad, pero bueno, la lesión no es el caso, la lesión es un vicio de los característicos que genera nulidad del acto. Hay dos tipos, o encontramos en los autores, dos tipos de lesión, en las teorías, dos tipos de lesión, ¿sí? Una lesión que es meramente objetiva, y que como toda característica de las cuestiones objetivas, solo se tiene en cuenta efectivamente la desproporción entre una cosa, entre lo que se da y lo que se recibe. ¿Sí? Es la mera inequivalencia entre lo que se da y lo que se recibe. Solo con verificación de la desigualdad se anularía el acto. Esto, ténganlo presente, es la teoría, son las especies de lesión. No es lo que pasa en nuestra legislación, ¿eh? Ahora, después lo vamos a terminar viendo, pero yo tengo que plantearles este tema como que hay situaciones, hay ordenamientos jurídicos en los cuales se recepciona este tipo de lesión que es meramente objetiva, con la sola comprobación de la desigualdad entre lo que da una parte y lo que recibe la otra, o entre lo que se da y lo que se recibe, se configura la lesión en algunos ordenamientos jurídicos y eso ya generaría la nulidad del acto jurídico. En otros ordenamientos, entre los que nos encontramos nosotros, se da una especie de lesión que es mixta. Es una lesión objetiva-subjetiva, tiene componente objetivo y tiene componentes subjetivos. ¿Sí? Yo acá les puse en el PowerPoint que en este tipo de lesión se incorpora a la mera inequidad elementos subjetivos. ¿Sí? Y acá vamos a tener que empezar a ver, en función de evaluar estos elementos objetivos, la víctima, ¿sí? O sea, uno de los lados de la relación jurídica, qué características tiene en función de este aprovechamiento que la otra parte hace de él. ¿Sí? Ahora vamos a ver por qué le digo qué características tiene. Porque la lesión objetivo-subjetiva, que es la que receptúa nuestra legislación, además de justamente configurarse la parte objetiva, que es la desigualdad, la inequidad, ¿sí? Se suman elementos subjetivos que están relacionados con las características de las personas participantes del acto jurídico, ¿sí? En nuestra legislación, la lesión está en el 332 del Código, ¿sí? Ya les digo. Lesión, dice, es un solo artículo de lesión, así que es sencillo, chicos. Dice, puede demandarse la nulidad o la modificación de los actos jurídicos cuando una de las partes, explotando la necesidad, debilidad psíquica o inexperiencia de la otra, obtuviera por medio de ellos una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificar. Entonces se dan cuenta que en el 332, chicos, se configuran los dos, o se plasman los dos elementos que habíamos venido diciendo que había en la lesión de nuestra legislación, que es el elemento objetivo, que es la última parte, la evidente desventaja patrimonial, desproporcionada y sin justificar, que recibe una de las partes, y también se incorpora en la primera parte del artículo lo que estábamos diciendo de los elementos subjetivos. ¿Sí? ¿Se dan cuenta la diferencia, chicos, o no, o es muy complejo? A las que veo, a Mayra y a Paula, que las veo. ¿Se dan cuenta la diferencia? Cuando te referís a lo subjetivo, ¿me lo podrás aclarar mejor? Sí, cómo no, Paula. Me alegra que pregunten, porque si no se quedan todos con la duda. Posiblemente haya varios que tengan el mismo tema. El objetivo está claro, Paula. El objetivo es la desproporción entre uno y el otro, ¿sí? Sin embargo, el artículo, y les vuelvo a leer, dice: cuando una de las partes, explotando la necesidad, debilidad psíquica o inexperiencia de la otra, y esos son los elementos subjetivos, ¿sí? Te está dando el elemento subjetivo caracterizando a una de las partes que celebra el acto jurídico. ¿Se entiende? O sea, una de las partes o tiene o inexperiencia o debilidad psíquica o necesidad que hacen la configuración del elemento subjetivo. ¿Sí? Yo acá les desglosé de todas maneras, les puse que el elemento subjetivo debe de acreditarse la situación de inferioridad de una de las partes y el aprovechamiento como contrapartida de lo que hace la otra parte de esta debilidad de su contrario. ¿Se entiende? Entonces, el elemento objetivo está claro. En los negocios onerosos las partes realizan sacrificios recíprocos. Esta es la regla normal de los actos jurídicos, ¿sí?
Las dos partes hacen sacrificios, conceden cosas en función de la realización del acto jurídico. Eso es en el 967, que es el negocio jurídico en términos generales. Pero deben ser proporcionados y razonables y no deben responder a una causa injustificada, ¿sí? En la lesión, en el vicio de lesión, lo que se da es una desproporción. Uno hace mucho sacrificio y el otro no hace muy poco o no hace nada. Esa es la desproporción objetiva. La subjetiva es lo que dice la segunda parte, que debe acreditarse una inferioridad, ¿sí?, de una de las dos partes con relación a la otra, y esta otra, aparte, debe de haberse aprovechado de esa inferioridad en las condiciones. Entonces, se dice que el artículo 332 proporciona dos elementos subjetivos y un objetivo. El objetivo es fácil, es la inequidad. Y el subjetivo es, una parte es débil en algún sentido, y la otra hace abuso de esa debilidad y saca provecho de la relación jurídica de que se trate, ¿sí? Y el artículo habla de tres situaciones posibles de esa parte débil. Puede ser una inferioridad psíquica, la inexperiencia o la necesidad. Si se da alguna de esas tres situaciones, subjetivas por supuesto, con relación a una de las partes, e insisto, y la otra parte aprovecha esta necesidad o inexperiencia o lo que fuera, te agradecían Paula la pregunta, lo que fuera la debilidad de la otra parte, cualquiera que fuera, entonces se dan los dos elementos subjetivos que configuran plenamente el vicio de lesión. ¿Se entiende, Paula, mejor? Sí, perfecto, gracias. Perfecto. Ustedes entienden lo que es objetivo y lo que es subjetivo. Subjetivo depende de la persona específicamente, y el objetivo es para todos igual, ¿sí? Las cuestiones objetivas para todo el rango humano, digamos, es igual, es para todos igual. En cambio, la subjetividad implica evaluar qué tipo de contraparte tengo yo del otro lado, ¿sí? ¿Qué partes intervinieron en esta cuestión y qué características particulares tiene cada una de estas partes para poder configurar el vicio de lesión? Entonces, les repito, si se da una desproporción, que es el elemento objetivo, y esa desproporción está basada en que una de las partes tiene cierta debilidad y la otra aprovecha esa debilidad de la otra parte, entonces se configura plenamente el vicio de lesión en nuestra legislación. ¿Sí? Sigo, chicos. Voy a pasarla. Vamos a ir explicando qué es cada una de estas situaciones, de las tres debilidades, digamos, que establece nuestra legislación para determinar que efectivamente se configura la lesión. La primera debilidad que encontramos es la necesidad. ¿Sí? La necesidad, todos más o menos la pueden configurar fácilmente, ¿sí? Es una situación de urgencia o una necesidad, un apremio, perdón, que hace que una de las partes considere necesaria la obtención de determinada cosa de manera inmediata, ¿sí? Por ejemplo, para no sufrir un perjuicio de su salud, de sus bienes o en las de personas de su entorno familiar o de su entorno en general, ¿sí? Entonces, la necesidad se configura de esta manera. Cuando una de las dos partes está con urgencia de conseguir algo, un bien, de manera inmediata, ¿sí? Para proteger su salud, sus bienes o incluso de su entorno, ¿sí? Ahí se configura esta situación de necesidad que dice el artículo, ¿sí? Claro, también la necesidad puede configurarse, en otro sentido, por la necesidad de contar con efectivo para determinadas cuestiones, entonces esto va a hacer que una de las partes se desprenda de un bien de manera, poniéndole un precio ridículo, casi. ¿Se entiende? Sí, a ver, para que se entienda bien, si yo necesito comprar un medicamento y no tengo plata para hacerlo, y se me ocurre vender el auto en 100.000 pesos para comprar el medicamento, y mi auto salía a 1.000.000, supongamos, ¿sí? En ese caso se configura efectivamente la necesidad como elemento subjetivo de la lesión, ¿sí? Lo mismo fuera para mí o lo mismo fuera para alguien de mi grupo o mi entorno cercano, mi entorno familiar. Entonces, en ese caso se configura el elemento subjetivo de la lesión.
por supuesto que, claramente, chicos, recuerden esto, del otro lado tiene que haber alguien que aproveche esta necesidad que yo tengo y termine generando un acto jurídico en el cual la inequivalencia entre lo que se da y lo que se recibe es notoria, y ahí es donde se configura también de vuelta el elemento objetivo. ¿Se llega a entender? Bien, maravilloso. ¿Qué más? ¿Qué otra situación preveía el artículo? La debilidad psíquica, no hace falta explicar demasiado, ¿sí? La debilidad psíquica es cuando las facultades intelectuales de una persona están disminuidas, sea por el motivo que sea, ¿sí? Y acá les agregué que en la debilidad psíquica se incluye el estado de los pródigos, ¿sí? Los ebrios, por supuesto, ni hablar, y los toxicómanos, todos los que se acuerdan que estaban posibilitados de ser limitados o restringidos de su capacidad, ¿se acuerdan de esa situación? ¿Sí? Las personas con problemas de toxicomanía o alcoholismo que estén que perjudiquen su accionar, digamos, por esta situación, su vida de relación, eran los que estaban posibilitados, los legitimados activos, para pedir una determinación de la capacidad. ¿Se acuerdan de esa situación? Sí, ok. Bueno, esas personas que tenían esta posibilidad, de los pródigos, por supuesto, y los de las determinaciones de la capacidad, son personas que están englobadas dentro de esta debilidad psíquica, por lo cual, si estas personas celebran un acto jurídico, e insisto, no solamente la celebran, sino que además de eso, se configura también la inequidad entre lo que se recibe y lo que se da. En este caso también se configuraría el vicio de lesión como causal de nulidad del acto jurídico celebrado, ¿sí? No solo por la determinación de la capacidad, si es que hubiese estado limitado en su capacidad para esa realización concreta del acto jurídico, sino que además, por una cuestión subjetiva, también esta situación de las personas que podrían ser determinadas en su capacidad como limitados, tienen la posibilidad de reclamar la nulidad del acto jurídico por la lesión. Insisto con esto, chicos, parece una pavada, pero no todos los actos que realiza un pródigo, un ebrio o un toxicómano son pasibles de nulidad por el vicio de lesión. Aparte de esta condición subjetiva de una de las partes del acto jurídico, también tiene que darse la otra, que es la objetiva, y no nos olvidemos nunca de esa, que tiene que existir la inequidad. ¿Sí? Excelente. Y el último de los elementos subjetivos de la lesión es la inexperiencia. ¿Sí? La inexperiencia se determina justamente por, espérenme, que admito a alguien más que estaba, la inexperiencia se determina justamente por esta situación de falta de práctica o falta de conocimiento o de sentido común que efectivamente debería de adquirir una persona con el transcurso del tiempo, ¿sí? Claramente esta situación de inexperiencia puede darse o podría darse eventualmente siendo una persona joven, eventualmente, que empiece a manejarse en un ámbito en el que no le es familiar, ¿sí? Entonces, esta inexperiencia en el giro comercial, supongamos que fuera que una persona realiza actos de comercio sin tener la experiencia suficiente, esa inexperiencia, sumado a la inequidad que venimos diciendo en todos los casos, haría que el vicio se configure y efectivamente el acto jurídico vaya a ser nulo el día de mañana, ¿sí? No todas las inexperiencias, chicos, no por ser joven uno es inexperto y cualquier acto que realice, la otra parte el que pide la lesión, el vicio, es el perjudicado, eso ténganlo claro, ¿sí? Yo digo, si una persona, un chico de la edad de ustedes, de los que recién terminan el colegio, que ya son mayores de edad, realiza un acto jurídico, ¿sí? Y después resulta no conveniente, no en todos los casos se va a hacer nulo el acto por la inexperiencia en la situación de lesión. Tiene que, recuerden esto, estar la inequidad, ¿sí? Y la inequidad es cuestión de prueba también, como el elemento subjetivo. El objetivo también es cuestión de prueba. Habrá que evaluar, tendrá que evaluar después qué inequidad considera suficiente,
para efectivamente hacer nulo el acto jurídico por el vicio de lesión. ¿Sí? No todo, a ver, volvemos al ejemplo del auto, vender el auto en 900.000 pesos cuando salía 100, cuando salió 1.000.000, claramente no hay inequidad suficiente como para declarar la nulidad del acto por lesión. ¿Sí? Lo vendí más barato, eso es otra historia distinta. ¿Sí? La situación se configura específicamente cuando yo lo vendo a precio vil, por eso lo vendo al 10% del precio que tendría el mercado. Y en ese caso sí es fácil de que el juez determine la nulidad por la lesión, ¿sí? Por la inexperiencia que yo tengo en el manejo comercial de estas cosas, porque yo nunca compro y vendo autos, no me dedico a eso, sumado a que lo vendí al 10% de su valor de mercado, eso le daría las pautas al juez para que el día de mañana ese acto jurídico que yo celebré sea nulo. ¿Se entiende? No en todos los casos. Si yo lo vendo más barato, por más que yo después argumente mi inexperiencia e intente ir por el vicio de lesión, no me lo van a dar. ¿Sí? Todo después es cuestión de prueba, efectivamente. Pero haberlo vendido más económico, más barato, porque yo necesitaba, pues supongamos la situación de que yo necesito, vamos a borrar la inexperiencia porque por ahí es más difícil de configurar. Pero si yo necesito comprar medicación y en lugar de a 1.000.000 lo vendo a 900.000 pesos, y la verdad que el vicio no se configura, por más que yo estuviera efectivamente necesitando ese dinero para comprar medicación. ¿Sí? Sí se configura la parte subjetiva, que es la necesidad, que es el estado de necesidad, que vimos hace 2 minutos. ¿Sí? Pero no se configura la parte objetiva, que es la inequivalencia o la desigualdad entre lo que se da y lo que se recibe. ¿Sí? ¿No era el precio de mercado? No era el precio de mercado, fantástico, pero tampoco era un precio vil como para que se configure del todo el vicio de lesión. ¿Sí? No sé si se llega a entender el concepto, pero es una cuestión de apreciación posterior por el juez para determinar efectivamente si el vicio de lesión se configuró o no se configuró. ¿Sí? Yo puedo plantearlo y eventualmente el día de mañana va a salir la sentencia en contra porque el juez no va a encontrar configurado el elemento objetivo que es la desigualdad. ¿Sí? Va a determinar que sí, efectivamente lo vendí más barato, pero no va a estar determinado claramente la desigualdad en las prestaciones. Y el tercer, en realidad es cuarto elemento subjetivo, pero que es de la otra parte, esto, ¿sí? Hasta ahora veníamos con los tres elementos, con las 3 situaciones subjetivas que prevé el vicio de lesión en una de las partes, ¿sí? Hay un cuarto que es el aprovechamiento, que es el que se configura sobre la otra parte, ¿sí? No sobre la que tiene debilidad, sino que es la parte fuerte, digamos, que hace aprovechamiento de esta fortaleza para generar el acto jurídico aprovechándose, valga la redundancia, de la debilidad de la otra. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que había 3 de un lado y el cuarto elemento que está del otro lado del acto jurídico, del otro actor del acto jurídico, que es justamente la persona que se aprovecha de este estado de necesidad, inexperiencia o debilidad psíquica de la otra parte. ¿Sí? Es como, les anoté acá que es como la contracara de las 3 anteriores, ya que lo que realiza la otra parte es la que realiza la otra parte interviniente del vicio del acto, perdón, interviniente en el acto viciado con lesión. ¿Sí? Básicamente, en definitiva, en términos generales, para que se entienda, es el que termina siendo beneficiado con el acto jurídico desproporcionado. ¿Sí? ¿Voy bien? ¿Alguien quiere preguntar algo? Porque hay un micrófono abierto y no sé de quién es. No llego a verlo, pero sí escucho. Es de Mariana. Yo quiero preguntar algo. No, nada. Sí, Bien. Mario. Sí. Es de Mariana el micrófono, pero vos querés preguntar algo, sí. Sí, recién Sí. entró, gracias. ¿Mario? Si el aprovechamiento en realidad es de la supuesta víctima, digamos, yo vendo mi casa que sale $50.000 en 25 porque la necesito la plata, ¿no? Hay una necesidad. Sí. Y la vendo Sí. sabiendo que la estoy vendiendo mal y todo. Sí. Y después Muy bien. que logré el objetivo, que usé el dinero y todo. Hago la denuncia de que se aprovechó el comprador. ¿De qué lado estaría el delito? ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, se entiende perfecto, Mario.
digamos, vos haces el negocio igual, a sabiendas que estás haciendo un negocio que vas perdiendo, que no te conviene, porque efectivamente necesitas, ¿sí? Lo haces igual, a conciencia, sabiendo que te estás perjudicando. Y después plantear la nulidad del negocio jurídico por el vicio de lesión, porque vos te presentás como víctima de un aprovechamiento de la otra parte por tu necesidad. Sería así. Exacto, exacto, sí. Y es que es lo que pasa, Mario. Posiblemente, no digo en la mayoría de los casos, pero en muchos casos puede llegar a pasar esto. Porque uno se imagina el vicio de lesión planteado desde el lugar de, a lo mejor, se me ocurre pensarlo, que por ahí todos están pensando más o menos parecido, de una persona con cierta discapacidad mental, cierta debilidad psíquica que realiza un acto jurídico y después el que viene a plantear la nulidad del acto jurídico es un representante. Supongamos eso. Ahí está más claro, ¿no es cierto, Mario? ¿Sí? Yo soy representante legal de una persona, soy el curador de una persona, soy el apoyo de una persona con cierta debilidad psíquica que está limitado o restringido su capacidad, que realizó un acto jurídico que lo terminó perjudicando, y entonces yo como curador o como representante o como tutor o como lo que fuera, planteo la nulidad del acto. Pero vos lo que planteás es, yo me puedo aprovechar de esa situación, casi que sería que la víctima se aprovecha del victimario, en todo caso, porque le saca el dinero, usa para lo que necesita y después plantea la nulidad por lesión. Sería así. Claro, exactamente. Y como es un valor, estamos hablando del ejemplo que yo pongo, es un valor que valdría la pena por el costo del juicio y todo demás, tendría un motivo de casi de estafa que estoy haciendo. ¿O no? Sí, entiendo. Lo que pasa es que eventualmente, sí, es un tema medio al límite, Mario. Vos tenés razón en lo que planteás. Digo, yo la necesidad aprovecho y después total planteo. Sí, eso es supongo que debe haber casos así. Los debe de haber. Lo que pasa es que ahí va a estar la tarea del juez de evaluar efectivamente cuál fue el objetivo de ese acto jurídico. Porque viste que el acto jurídico tiene como elemento también el objeto y la causa que lo genera, y tendrá que entrar a evaluar toda esa cuestión previa para poder determinar efectivamente qué fue lo que pasó. Con lo cual, estamos en situación de, te podría decir casi con certeza, de que en muchos casos va a pasar esa doble avivada, digamos, del que aprovecha, total, yo después. Lo que pasa es que, Mario, vos lo planteás desde un estudiante de Derecho, ¿sí? El normal de la gente no realiza actos jurídicos para después hacer juicio, porque al hacer un juicio significa un trastorno enorme para la gente. Vos lo planteás desde tu posición de futuro abogado, decís, bueno, esto me lo como entre dos panes, le hago el juicio, le saco la plata y después le hago el juicio, le reclamo la nulidad, porque, ojo, pero la nulidad implica devolverle la guita, ¿eh? Claro, sí, va todo para atrás. Sí, pero así, bueno, pero yo ya no lo necesito, ya salí del apuro, digamos. El apuro y la conseguí después. Porque si hago eso ya soy demasiado, ya tengo una... Y bueno, yo no quisiera que pase. Mirá, Mario, yo te voy a contar una historia que yo tenía un profesor de procesal civil cuando estaba estudiando con ustedes, que Raúl Dalmazo se llama porque todavía está entre nosotros, gracias a Dios, que él siempre contaba, para que nosotros tomemos dimensión de lo que significa el proceso judicial para el común de la gente, no para los que están estudiando Derecho posiblemente, pero Raúl contaba que él fue sus primeras clases de la facultad y volvió todo entusiasmado a la casa, y su papá creo que era carpintero, trabajaba la madera o algo de eso, y él le cuenta a su papá, le dice, no sabés, re bueno lo que aprendí hoy, vi que si, le dice, papá, vos pensás, si a vos le pagás a alguien lo que le debés, ¿no? Vos le debés 100 pesos a alguien y se lo pagás, ¿sí? Y no te da recibo. Y dentro de un mes, vos te lo vuelve a reclamar. ¿Vos qué haces? Y el padre le dijo, yo se lo pago de nuevo. Y entonces Raúl contaba que él se enojó con su papá y le dijo, no, pero no me terminaste de entender nada, vos ya se lo habías pagado. Y el padre le dijo, el que no entiende nada sos vos, porque no sabes lo que significa para una persona normal, para una persona común, que no entiende de leyes, que no entiende de derecho, embarcarse en el proceso judicial para reclamar, aunque tenga derecho de hacerlo. ¿Sí? Entonces,
pensámoslo desde ahí, ¿no? Para nosotros para mí, que yo ya me recibí, para ustedes que se van a recibir el día de mañana, embarcarse en un proceso judicial es algo diario, es lo normal, les parece lo común. Sin embargo, para el común de la gente, no es lo habitual y no es lo esperable, no es lo querido, ¿sí? Y nada está más lejos de sus ganas de iniciar un juicio siquiera, para reclamar lo que corresponde, ¿sí? La gente, el común de la gente, los que no han estudiado, que no tienen la suerte como nosotros de estudiar Derecho, les significa un terrible dolor de cabeza un proceso judicial. Sea del lado que esté, Mario, ni siquiera ni del actor o del demandado, en cualquiera de las dos circunstancias. Por eso, ¿puede pasar esto que vos planteás? Sí puede pasar. Ahora, yo lo veo poco probable, salvo que sea alguien que tenga un manejo medio extraño, ¿sí? Pero bueno, será cuestión de que el juez evalúe de dónde empezó todo o cómo fue el origen de todo esto para poder determinar qué fue lo que pasó al final. Por supuesto que las intenciones muy íntimas de las personas claramente muchas veces no salen a la luz, entonces posiblemente termine siendo esta vivada teniendo su rédito, no lo sé, esa parte ya no la sé, Mario. Pero sí, lo que vos decís es posible. Carlos, dígame. ¿Qué tal, doctora? No, yo le quería plantear, yo tengo un amigo que una vez, bueno, yo tengo un taller, eso, recibió una carta de documento y casi se suicidan con la señora. Era una carta de documento que era una pavada, jamás habían tenido un problema, pero era, no me acuerdo qué reclamo era, y viene y me consulta, y con este era que otra gente, hay gente que, como decía usted, plantea un tema judicial, pero es algo terrible. Y uno que por ahí está el día a día. Terrible, y ni le digo si es una cuestión laboral, que cuando le llega, usted tiene un kiosco y de repente una persona que trabajó 2 días le reclama 5 millones de pesos por la indemnización, no importa que después no logre ese objetivo y termine siendo 500 pesos. Pero si a usted le llega una carta, usted que tiene un kiosco y que trabaja como un burro todos los días, le llega una carta de documento de una persona que trabajó 3 días por 5 millones de pesos porque se consideró despedida, ni le digo el agujero que le hace en la cabeza a esa persona. Hay que ser muy cuidadoso con esto, porque a nosotros esta parte, la parte humana del derecho, no se nos inculca en la facultad, ¿sí? Lamentablemente. Cada uno viene con lo propio de la casa. Yo no estoy diciendo que... Yo sé que todos ustedes tienen esta cuestión en su cabeza desde su casa, porque los han criado bien y son personas educadas y han tenido la suerte de educarse y de seguir educándose. Pero esta parte humana a nosotros no nos enseña en la facultad. Y hay que tener cuidado, porque el día de mañana ustedes van a ser abogados y cuando venga alguien a decirle yo trabajé una semana y ustedes arman una demanda reclamando 1 millón de pesos o 2 millones de pesos por una semana que trabajó, tengan presente que del otro lado hay una persona que recibe esa carta de documento y que en el momento, como dice Carlos, se quiere matar, se quiere salir del kiosco y tirarse bajo un auto, porque no puede entender cómo puede ser que una persona que trabajó 5 días le reclame un palo. ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado con eso, hay que tener conciencia de que la práctica del derecho es un arma, ¿sí? Y después puede resultar en que no termine en nada, incluso puede llegar a perder el empleado que reclama eso. Y hay herramientas que se llaman pluspetición, que es una situación bastante compleja, incluso para el abogado, que involucra al abogado, de la otra parte que reclama además. Pero a la persona que le llegue la carta de documento, tengan presente que la persona que le llega la carta de documento no está acostumbrada, y ya que le llegue una carta... A ver, chicos, yo llego a mi casa, veo en el buzón un aviso del correo y ya empiezo a pensar qué carajo habrá pasado con esto. ¿Qué es? Hasta que no veo qué es la tarjeta de crédito o qué es el paquete que había pedido, estoy pensando quién me habrá reclamado qué cosa o qué me estarán reclamando, qué cosa tendré o no. Nos pasa a todos cuando vemos el recibo del correo que vino y que quiso dejar un aviso de algo y nosotros no estábamos, ¿te agarra un ataque o no? Te agarran una incertidumbre, decís, ¿qué será esto? Incluso en las cartas por ahí dice, si usted ya pagó, descarte este aviso, ¿no? Claro. Que le mandan muchas veces o un mensaje, un WhatsApp, algo, le informamos que no encontramos el pago de su tarjeta, que son cosas automáticas. Bueno, después te dice, descarte este aviso. Cuando ustedes ejerzan, tengan presente cuando ustedes ejerzan que del otro lado va a haber una persona que no está acostumbrada a esto y que va a recibir lo que ustedes le manden y posiblemente, en el mejor de los casos, le arruine el día, le arruine la noche, no pueda dormir.
Tengan presente eso. No, yo no digo que no se reclame, lo que tiene que ser reclamado debe ser reclamado y para eso van a estar ustedes, ¿sí? Pero guarda con esto, porque es delicado. Del otro lado, yo conozco gente que la ha pasado pésimo, pues ni hablar si te agarra un fin de semana, hasta que no lográs contactar con el abogado y el abogado te dice del otro lado, no, ni te preocupes, esto se resuelve fácil o lo que fuera, a lo mejor pasa una semana y la gente está con una angustia que no se puede mover. Entonces, esta parte es bueno que Mario lo haya traído a colación, porque efectivamente pasa. Ya que estamos, lo podemos charlar en un minuto. Pero como no quiero que se me vayan los que siempre se quejan de que nos vamos por las ramas en las clases, vamos a seguir con la lesión. ¿Sí? Bueno, ¿quiénes pueden entonces reclamar, chicos, este vicio de lesión al juez? ¿Quiénes pueden pedir que el juez determine que ese acto jurídico vaya a ser nulo el día de mañana? Claramente, como primera cuestión, tienen que saber que el único que puede ejercerla es la persona lesionada, ¿sí? El vulnerable, ¿sí? La persona que tiene el vicio subjetivo en su persona. Esa persona o sus herederos, ¿sí? ¿Queda claro esto? Entonces no puede ser la otra parte el que reclame la nulidad del acto jurídico por el vicio de lesión, ¿sí? El único que puede reclamar la situación esta planteada en este artículo es el sufriente, digamos, ¿sí? La víctima de la lesión. ¿Qué pasa? El afectado, esta persona, esta víctima de lesión, tiene opciones a la hora de pedirle al juez que revea el acto jurídico, ¿sí? Dice, el afectado tiene opción para demandar la nulidad del acto jurídico o un reajuste equitativo del convenio, ¿sí? Entonces, el lesionado, la víctima de la lesión, puede reclamar o la nulidad del acto jurídico o un reajuste equitativo del acto, ¿sí? Volviendo a la venta de mi auto, si yo lo vendí en 100 y salía 1 millón, puedo o pedirle al juez que anule el acto lesivo, ¿sí? O puedo pedirle al juez que le reclame a la otra parte que reajuste el acto de manera equitativa, ¿sí? Entonces ahí entra a jugar un montón de cosas. El otro me va a ofrecer una situación, un reajuste equitativo, ¿sí? El tema es que si la otra parte me ofrece un reajuste equitativo, yo tengo que aceptar ese reajuste que me ofrece, ¿sí? Vean acá lo que dice. Pero la primera de estas acciones no debe transformar en acción de... Pero la primera de estas acciones se debe transformar en acción de reajuste si este es ofrecido por el demandado al contestar la demanda, ¿sí? ¿Se entiende, chicos, cómo funciona? Yo, víctima, espérenme que voy a poner el video así me ven. Yo soy víctima del acto jurídico, lesionante, ¿sí? Yo soy la que por inexperiencia o en necesidad o lo que fuera, estas 3 situaciones, realizo el acto jurídico que me perjudica. La otra parte aprovecha, ¿sí? Y hay una inequidad entre lo que se da y lo que se recibe. Se configura perfecta la lesión. Yo, víctima, soy el único que está legitimado para pedir o la nulidad del acto jurídico o el reajuste equitativo, ¿sí? Puedo pedir las dos, puedo pedir cualquiera de las dos. Ahora, si yo pido la nulidad y la otra parte ofrece el reajuste equitativo, yo tengo que aceptar ese reajuste equitativo. Y en este caso, con este planteo, la situación de Mario se nos viene abajo. Porque si yo lo vendí en 50 y me hice la viva porque necesitaba en ese momento, y digo, total, después le reclamo la nulidad, el otro me va a decir, no, ya sabes qué, la nulidad no quiero, yo quiero reajuste equitativo del acto. Entonces, como en nuestra legislación siempre se está, en principio, priorizando la validez de los actos jurídicos, el juez me va a reconvertir esa demanda, ese pedido de nulidad, en un reajuste equitativo, ¿sí? No, me quedo sin la opción de la nulidad, si la otra parte me ofrece, el reajuste equitativo. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Bueno.
por supuesto, que le habíamos dicho que también pueden reclamar, pueden ser legitimados activos, los herederos del lesionado si efectivamente falleció, ¿sí? Por el otro lado, los legitimados pasivos, también pasa esta doble posibilidad, o el mismo lesionante, si es que está vivo, y si falleció, los sucesores universales son los que van a ser reclamados por esta nulidad del acto, ¿sí? La última parte del artículo del 332 dice, solo el lesionado o sus herederos pueden ejercer la acción, ¿sí? Para que quede claro. Bueno, más allá de eso, obviamente, al que yo le voy a reclamar esta nulidad, el demandado, digamos, en esta situación, va a ser o el lesionante o sus herederos universales. Recuerden que cuando fuimos a la clase, estuvimos en la clase presencial, hablábamos un poco de esta situación de la herencia, de que uno podía aceptar la herencia o no aceptarla, que si eventualmente recibía la herencia, recibía todo, el activo y el pasivo. Bueno, este es un caso de pasivos, ¿sí? Si yo recibo una herencia y mi causante fue beneficiado, digamos, por un acto jurídico que va a ser nulo por el vicio de lesión, voy a tener que responder yo como heredero universal de mi antecesor, digamos, ¿sí? Si yo, a ver, la situación que planteo acá en la última parte, chicos, en este último parrafito que les anoté acá, es la siguiente, para que quede claro. Si yo, Mario me vende a mí en 50 pesos porque tenía necesidad de comprar una medicación, ¿sí? Y Mario me dice, pobre Mario, estoy poniendo a Mario como si fuera un avivado, pero bueno, Mario puso el ejemplo, vamos con Mario. Si Mario dice, bueno, yo total después le reclamo la nulidad, total, salgo del apuro, bueno, Mario se puede enfrentar en dos situaciones distintas. Una, que yo le ofrezca el reajuste equitativo, y en ese caso se queda sin nulidad, ¿sí? Lo que habíamos visto recién. Y otra situación posible es que yo haya comprado el auto de Mario en 50 pesos y lo haya transmitido de nuevo a otra persona. ¿Sí? Yo lo compro y se lo revendo a otro. Se lo compro a Mario en 50 pesos. ¿Sí? Y después, como veo que todo viene medio raro, digo, bueno, ¿sabes qué? Me lo voy a sacar de encima. Se lo transmito a otro. Se lo vendo a otro. ¿Sí? Si ese otro es un tercero de buena fe y a título oneroso, quiere decir que es de buena fe porque no tenía nada que ver, me lo compró honradamente, y aparte de eso me lo compró y me lo pagó, en ese caso el bien queda salvado de la ejecución, ¿sí? No sé, porque la nulidad funciona de esta manera, chicos, la nulidad funciona como una catarata. La nulidad afecta a este acto jurídico y a todos los posteriores, ¿sí? Y la regla de la catarata de las nulidades siempre aplica de la misma manera. Yo voy a ir contra el bien en manos de quien esté hasta que encuentre un tercero de buena fe y a título oneroso, y en ese caso se corta la cadena de nulidades. ¿Se llega a entender? ¿Sí? Mario me lo vende a mí, yo se lo vendo a Mariana y Mariana se lo vende a Juan, que son los que veo en pantalla, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo se lo regalé a Mariana, entonces contra Mariana también va la nulidad. Pero sin embargo Mariana se lo vendió a Juan y Juan queda salvado. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se llega a entender algo de lo que estoy contando o es un chino? No, si lo podés repetir, por favor, profesora. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Juan se entendió o no? Tampoco. No, no lo entendimos. Yo no entendí. Bueno, va de vuelta, entonces. Sí, vamos. La nulidad funciona con efecto catarata. Yo anulo este acto jurídico y todos los que siguieron van a ser nulos, ¿sí? Si yo tengo mi acto jurídico basado en uno que fue nulo, entonces el mío también va a ser nulo. Y así el que sigue, y el que sigue, y el que sigue. Salvo que encontremos a un tercer adquirente a título oneroso y de buena fe, ¿sí? Supongamos que vamos a hacer esta situación media ridícula. Vamos a sacarlo a Mario para que no crea que lo tomo mal, que lo tomo como un delincuente.
vamos a decir, Mariana me vende a mí 50 pesos, una cosa que sale 100.000. Entonces, ¿yo qué hago? Sospecho, algo raro. Esta va a iniciar algo después, yo no quiero que me reclame nada, ya está. Entonces, ¿yo qué hago? Se lo regalo a Juan. ¿Sí? Y después Juan se lo vende a Mario. ¿Sí? Si mi acto jurídico con Mariana es nulo, porque Mariana plantea la nulidad, yo lo arrastro también a Juan en esa nulidad. El acto que yo hice con Juan también va a ser nulo, porque fue un acto a título gratuito, yo se lo regalé. ¿Sí? Y sin embargo, Mario no va a ser arrastrado por la nulidad, porque Mario lo compró, y era de buena fe encima. Entonces, en ese caso, el acto jurídico entre Mario y Juan va a ser válido. No va a seguir la catarata de nulidades. ¿Se entiende? ¿Se entiende mejor, Mariana? Sí, sí, o sea, los dos intermedios quedan libres. No. 2 o 20 intermedios, ¿sí? Ajá. Todos los actos posteriores a un acto nulo van a ser nulos también, salvo que haya uno de ellos que sea a título oneroso y de buena fe. Y Ajá. ahí se corta la cadena. Perfecto, ¿Sí? título Claro, oneroso. se corta cuando se detecta un ¿Cuál? acto de buena fe. Que se corta esa cadena, o ese efecto dominó. De buena fe y oneroso. Claro. ¿eh? Oneroso sería Sí, pago. con dinero, ¿no? Pago, claro, pago. No es a título gratuito. Buena fe Claro. y que haya pagado. ¿Sí? No donado o algo así para Buena evitar por fe ahí. y pago. Buena El fe valor y que pago corresponde. corta la cadena de nulidades. Claro, pero pagaría los 100.000, por ejemplo, no 50. Por ejemplo. A ver, claro, no, vienen a ser, serían nulos todos los actos posteriores, ¿sí? Sí, Es nulo el perfecto. primero, es nulo el segundo, y a lo mejor el tercero, si reúne estas dos características, ese queda salvado. Pero entre el primero y el segundo también el acto es nulo, Sí, ¿sí? bien. Es como que van cayendo todos los actos después del nulo. Cae uno, cae otro, cae otro, cae otro, hasta que encuentra un freno que es buena fe y a título oneroso. Ajá, bárbaro. Caen nulos ¿Sí? los- Perfecto. Al tercero ese no se le pedía otro requisito que adquiera del titular del bien. ¿Quién habla? No lo veo. Albarracín. Maximiliano. Si está contratando con el titular o no, ¿eso influye en el negocio? Es que, ¿por qué ¿Para no el estructurar tercero el a título anterior? oneroso? No, a ver, lo que es, sí, influiría. A ver, pero la situación es esta, Maximiliano. El que te vende a vos es titular. Hasta tanto se declaran nulidades, es titular. Yo, supongamos, vamos de vuelta. Maximiliano, te voy a incorporar a vos en la cadena. Yo le vendo a Mayra a precio vil. Mayra se aprovecha de mi inexperiencia o de mi necesidad y me saca el auto a el 10% de su valor. Mayra te lo transfiere a vos a título gratuito, Maximiliano. ¿Sí? ¿Pasás a ser dueño vos o no? No, tiene que ser Sí. oneroso. Sí. No, sí, pasa a ser dueño. Mayra le transfiere el auto, se lo regala, pero el regalo con transferencia yo le estoy regalando el auto, pero se lo pongo a nombre de él. Maximiliano, por el hecho de no haber pagado un peso, ¿es menos dueño? No. No. Perfecto, sos dueño pleno. No importa cómo lo adquiriste, si a título gratuito o a título oneroso, ¿sí? Vos lo adquiriste, sos dueño. Vos se lo transmitís a otro, pero en este caso se lo vendés, Maximiliano, ¿sí? ¿Voy bien? Bien, Sí. perfecto. Sí, en ese caso, el tercer adquirente a título oneroso, tuyo, tu adquirente, ¿vos eras dueño o no del auto? En este caso sí. Bueno, ¿y en qué caso podría darse que no? No, ni idea, pero leí en algún lado que era un requisito además para que se dé o sea, para que opere la nulidad, que no haya adquirido con Para el que se titular. corte la nulidad. Claro. Por ahí Y está mal, no sí, sé. y sí, posiblemente también, Maximiliano, pero no por eso.
sino porque, no por la nulidad, sino porque el acto jurídico es nulo. Si yo vendo algo de la que no soy dueña, por supuesto que el acto jurídico es nulo, pero por otra cosa. Claro, claro. ¿Sí? Si yo vendo algo ajeno, si yo te vendo esta computadora que no es mía, que me la prestaron, posiblemente el otro me demande, pero a ver, va a ser inválido el acto entre vos y yo, porque yo no soy dueño, pero no viene de la mano de la lesión que estamos viendo hoy. ¿Entiendes? Ah, perfecto, perfecto. ¿Sí? Son dos cosas distintas. En este caso, en el caso de las nulidades, en términos generales, ¿sí? El otro acto que vos decís que yo le vendo algo que no es mío, no va a ser nulo. Va a ser un acto inexistente. Yo no puedo vender algo que no es mío. En el caso de las nulidades es donde se genera esta catarata o esta cadena de nulidades que van a hacer que caiga después del primer acto nulo todos los posteriores. Salvo, insisto, que se encuentre en la cadena un tercer adquirente a título oneroso y de buena fe, y ahí corta. Ese queda salvado. Y si tengo otro caso. Sí, Mario. Varios Y casos. si lo hace, sí, justo en el momento que está por hacer la denuncia, o que se hizo la denuncia, digamos, y todavía no hay notificación, digamos, para el que lo compra de buena fe. Yo lo compro hoy. No hay denuncia, ¿sí? Hay demanda, Mario. Hay demanda, perdón. Hay demanda. A ver, yo me entero... Ayer fue la demanda y yo lo compro hoy, por ejemplo, de buena fe. Sí. En el momento que yo lo compro, de no buena sabía. fe. De buena fe. Y bueno, entonces de buena fe. Es de buena fe. Entonces se dan las dos cosas. Lo compraste y tenés buena fe, porque no sabías. No importa si es un día, 2 o 25. O una hora. Y si sabía, no es de buena fe. No, claramente no. Bien. Ahí lo que se pierde es la buena fe, no la onerosidad o no. Que lo compró el juez. Bueno, un trucho. Todo puede pasar. No sería la primera ni la última vez, posiblemente. No quiero decir nada, pero yo no conozco ejemplos, pero bueno, pero podría ser. Bueno, entonces, los modos de ejercicio ya los estuvimos viendo recién, que es la última parte, ¿sí? Nulidad total, reclama la nulidad y el demandado solo se limita a oponerse al progreso de la acción del juez, deberá resolver sobre respecto a la nulidad, ¿sí? Si la otra parte no ofrece el reajuste equitativo, por supuesto que el juez debe de resolver sobre la nulidad o no del acto. El juez no puede decidirlo, ¿sí? ¿Se entiende? Eso es lo que plantea este punto. El juez puede dar traslado. ¿Recuerdan cómo funciona el tema de los juicios, de los procesos judiciales? Yo presento la demanda, ¿sí? Hoy el juez me dice que le dé traslado a la otra parte. Entonces, cuando la otra parte se notifica de esa demanda, queda lo que se llama trabada la litis. El juicio queda recién ahí configurado. Yo inicio demanda, doy traslado, o sea, le notifico a la otra parte que le inicié la demanda, y cuando la otra parte se notifica, ahí se traba la litis y queda el juicio arrancado, para decirlo de alguna manera. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Ahí empiezan a correr En los esta días. oportunidad que se nos... Exacto. ¿Empezarán a correr los días para qué, Carlos? Ahí voy, Rocío. Para la contestación. Perfecto. Entonces, muy bien, Carlos, en esa contestación, el demandado, ¿qué puede hacer en el caso de la lesión? Puede oponerse al progreso de la acción, puede decir, no, de ninguna manera, yo no compré, no me opuse en experiencia del otro, nada, ¿sí? Entonces el juez va a entrar a resolver la nulidad del acto. Ahí voy, Rocío. Te estoy viendo, pero ahora voy. Si eventualmente yo notifico la demanda y en lugar de nada más oponerse, dice, fantástico, yo ofrezco el reajuste equitativo, ¿sí? Ahí el juez va a tener que resolver el reajuste equitativo y no la nulidad del acto. ¿Se entiende cómo funciona? Rocío. ¿No? No, sí, creo que sí. Rocío, decime. Sí, yo tenía la duda de, en el caso que se dé esa cadena de la que estábamos hablando recién, ¿quién ofrecería el reajuste? Porque la persona que compró ese bien
ya no lo tendría, sino que se lo vendió, se lo regaló, no, se lo vendió un No, tercero. bueno, pero es el demandado. El que ofrece el reajuste, Rocío, es el demandado. Yo le vendo a Mario en esta situación que estamos viendo y yo me siento perjudicada por la lesión, ¿sí? Yo le reclamo a Mario. Bien. Mi demandado es Mario, yo con quien realicé el acto jurídico. Yo tengo que plantear la nulidad de ese acto entre Mario y yo. ¿Se entiende? Ah, ok. Yo le Sí, reclamo a Mario. Mario me va a decir, perdón, hice cualquier cosa. Mario me va a decir como defensa, ¿sí? Yo lo vendí. Y ahí es donde entran a jugar los terceros, pero lo van a ver más adelante a eso. Lo que ustedes tienen que saber es que van a entrar a jugar los terceros hasta tanto encontremos a un tercer adquirente, insisto, oneroso y de buena fe. ¿Sí, Rocío? Pero yo el reclamo se lo hago a Mario. Y el que me va a ofrecer el reajuste equitativo es Mario. Gracias. Yo busco la nulidad del acto entre Mario y yo. No me importan los demás. Si Mario se deshizo del bien, a mí no me tiene sin cuidado. Yo lo que quiero es que sea nulo el acto entre Mario y yo. Después rastrearemos a dónde fue a parar. Porque todos esos van a intervenir en el proceso. ¿Sí? Pero bueno, en primera instancia es Mario y yo. Yo le reclamo a Mario la nulidad del acto jurídico. No entra más nadie por ahora. ¿Sí? Bueno, el ofrecimiento del reajuste por el lesionante, si el demandado se allana y ofrece el reajuste equitativo, claramente el ofrecimiento de reajuste equitativo implica reconocimiento del vicio de lesión, chicos. ¿Sí? Por eso dice se allana. Se allana es cuando dice, sí, efectivamente pasó eso. ¿Sí? Pero no quiero la nulidad, quiero el reajuste equitativo. ¿Sí? Entonces, en esa situación se configura lo que se llama acción de reajuste, que es lo que va a terminar decidiendo el juez. El demandado, el actor, también tiene como opción pedir la acción de reajuste como inicio del trámite. ¿Se acuerdan? Puede pedir o la nulidad o el reajuste equitativo. También puede iniciar directamente la acción pidiendo el reajuste equitativo. ¿Sí? Bueno, todo esto es lo que ya estuvimos charlando. ¿Quién va a tener que probar que efectivamente la lesión se configuró con todos sus elementos, con el objetivo y los dos subjetivos? Uno de los tres de la víctima y uno del lesionante. ¿Quién tiene que probar esto? El que reclama la nulidad del acto jurídico. La víctima tiene que probar que efectivamente se configuró el elemento objetivo y los dos elementos subjetivos. ¿Se dan cuenta por qué les digo los dos elementos subjetivos? Sí. ¿Sí? Porque son 4 al final, pero 3 son de una sola persona, uno de ellos, y el cuarto es el de el lesionante. ¿Sí? Entonces, la víctima tiene que probar la desigualdad, el elemento objetivo, y aparte tiene que probar que hubo uno de los 3 elementos padecidos por su parte, y el cuarto elemento, ¿cómo se dice? Aprovechado por el victimario, digamos, para decirlo de alguna manera, ¿sí? Bueno, hasta ahí vamos bien, eso es fácil. Sí, Cecilio. Cecilio, ¿lo escucho? ¿O levantó la mano o se equivocó? No contesta nadie. No contesta nada, Cecilio. Bueno, vamos a seguir entonces, ya me hablará. Está ofendido, Cecilio, conmigo, Claro. porque la otra vez me ofreció matrimonio, yo no quise. Va a llover, no leyó nada. No debe estar, Cecilio, porque puso una foto, Está chicos. tildado, capaz. No sé, para mí no está. Se conectó y se fue. Bueno, sigamos, chicos. ¿Qué es la prescripción de la acción? ¿Ya vieron lo que significa prescripción? No. O les voy a hablar de una cosa que no tienen ni idea de qué se trata. Es la terminación de... No, pero es cuando termina, para cuando accionar. se cumple el plazo. Pérdida o adquisición de un derecho por el paso del tiempo. ¡Qué lindo! ¿Quién fue? Alguien contestó bien. Calma, Racín. Muy bien contestó. ¿Fue Maximiliano? Sí.
Muy bien. Repetilo, por favor, Maximiliano. Está silenciado por el anfitrión, me dice Cecilia, no está silenciado. Con el paso del tiempo. ¿Cómo? No, que lo repetí para Carlos. Muy bien. ¿Quién fue? No, Pero más Maximiliano? despacio, decilo más despacio. Sí, así es. Maximiliano, muy bien, Maximiliano. La prescripción es la pérdida o adquisición de un derecho por el transcurso del tiempo. Lo van a ver las próximas clases, porque es parte del examen. Recuérdenlo, porque es interesante esto. O sea, recuerden leerlo bien cuando les toque la clase, porque es súper interesante. Prescripción, entonces, es cuando yo pierdo un derecho, en el caso este que estamos viendo. La prescripción puede ser de dos tipos, adquisitiva o liberatoria. La adquisitiva es cuando yo adquiero un derecho por el transcurso del tiempo. Y la liberatoria es cuando yo voy a perder un derecho por el transcurso del tiempo. Transcurso del tiempo e inactividad son los dos elementos que tienen que darse, ¿sí? Entonces, volviendo a la situación, habiendo saldado la deuda de la prescripción, ¿qué pasa? Yo para presentar esta demanda de nulidad por lesión, tengo un tiempo, ¿sí? Pasado ese tiempo, voy a perder la posibilidad de accionar. No puedo más reclamarlo. ¿Se entiende? ¿Por qué funcionan las cosas con un tiempo, Maximiliano? ¿Por qué la ley me Por la seguridad con un jurídica. tiempo? Me dice, bueno, hasta acá. ¿Qué les parece? Maxi, ¿qué te parece? Y si no se dilata todo. Por la seguridad jurídica. Sí, señor, muy bien. Son una maravilla. Por la seguridad jurídica, yo no puedo estar toda la vida pensando que en algún momento me van a reclamar algo, ¿sí? Entonces la ley me pone tiempos, dice, bueno, esto estaba dudoso, pero si la otra parte no te dice nada, vos vas a tener 2 años para estar tranquila. Porque la prescripción de esta acción de lesión opera a los 2 años, ¿sí? ¿Desde cuándo opera? ¿Desde qué momento se cuentan estos 2 años? Desde que la prestación debe de ser cumplida. La prestación viciada debe de ser cumplida, ¿sí? Si yo hoy entrego el auto y me entregan el dinero, a partir de hoy cuentan 2 años, ¿sí? Si yo eso lo hago la semana que viene, será desde la semana que viene 2 años. Entonces, desde el momento que se cumple la prestación, a partir de ahí, tengo que contar 2 años, y antes de esos 2 años yo tengo que entablar mi requerimiento de lesión, de nulidad por lesión. Yo, como actora, tengo 2 años desde que celebré el acto jurídico, desde que se cumplió la prestación, para reclamar la nulidad. Ya le activé, Cecilio, el micrófono, querido. No está más silenciado. No, a Yo veces no a mí puedo. también me pasa. ¿te ha pasado Tiene algo? que salir y volver a entrar. Tiene que salir y volver a entrar, Cecilio, pero no salga ni entre. Ya estamos terminando, Cecilio, así que ni se enrosque. Ya nos vamos a privar todos de haberlo escuchado el día de hoy. Todos tristes llorando. Cecilio, ¿tiene alguna duda? Escríbamela. Si tiene alguna duda, así no se queda con la cuestión pendiente. Por lo demás, chicos, ¿entienden entonces cómo funciona la prescripción? La prescripción es, yo voy a poder reclamar la nulidad durante 2 años, a partir del momento de cumplida la prestación, ¿sí? Si se me pasan esos 2 años, pierdo el derecho de accionar. Cecilio pregunta. No, jaja, no pregunta nada. Perfecto, Cecilio. Bueno, creo que eso es todo. A ver si no me equivoco. Sí, eso fue todo, chicos, por hoy. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Es muy complejo o no? Cecilio entendió todo. Es como un milagro. Y no preguntó nada. Cecilio, lo felicito. ¿Qué unidades, doctora? Estoy muy orgullosa de usted, Cecilio. No sé. 26. Unidad 26, Carlos. Buen fin de Gracias. semana, Cecilio. Que ande bien. Bueno, chicos, ¿todos entendieron todo? Es fácil, no es un tema complejo, me parece a mí.
¿Sí? Sí, sí. Bueno, chicos, entonces, con mucha alegría los despido y nos vemos el jueves que viene como última clase. ¿Sí? Que tengan un lindo fin de semana. Igualmente. Gracias, igualmente. Chao, chicos. No piense Que anden muy bien. que